una magnitud escalar. ¿Sí? El trabajo es una magnitud escalar, ¿sí? Porque es el producto escalar entre dos vectores. Lo cual no quiere decir que no pueda ser negativo, ¿no? Puede ser positivo o negativo el trabajo, pero, digamos, es el producto escalar entre dos vectores. El producto, digamos, de los módulos de ambos vectores también por el coseno del ángulo que forman. Muy bien. Entonces, yo les hice este ejemplito acá. Y, digamos, que voy a tener que salir para... A ver. ¿Ustedes ven los avisos que se me ponen ahí abajo a mí? No, profe, no hay ningún aviso. No, menos mal, bueno. Porque vamos a poner whiteboard. Tarda un poquito en cargarse esto. Vamos a dibujar una situación en donde tengo un vector, fuerza, y un vector desplazamiento. Y ahora vamos a ver cómo es eso, que tengo un vector fuerza y un vector desplazamiento. Lo que les voy a explicar ahora es, digamos, la definición base de lo que es el trabajo. Nunca se olviden que el trabajo es el producto de la fuerza por la distancia. Entonces, yo digo, ¿dónde está mi whiteboard? Ah, acá está. ¿Cómo tarda en cargarse, che? Entonces, vamos a traer la reglita. ¿Están viendo mi pizarrón ustedes? No, profe. Estamos viendo la filmina todavía. ¿Están viendo el pizarrón blanco? No, la filmina estamos viendo. No, profe. Qué mal, qué mal. New share. Acá estamos, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Ahí me ven? Sí, profe. Ahí sí, profe. Bueno, entonces vamos a dibujar un pequeño sistema de coordenadas cartesianas. Y vamos a ubicar, vamos a sacar la regla de allí, la vamos a girar un poco. Bueno. Ahora vamos a dibujar una fuerza. ¿Dónde está ¿Dónde están mis herramientas de... Bueno, estoy perdido. No encuentro mis herramientas. Bueno, entonces, fíjense que aquí vamos a volver a... Aquí. Vamos a dibujar dos vectores. Un vector que va a representar la fuerza, que es el vector menos 2, 15. Eso vamos a hacer ahora.
Más o menos, digamos que ahí... Bueno, menos 2,15 vamos a decir que es acá, menos 2, y 15 por acá. Suponte que sea ahí. ¿No? Menos 2,15 va a ser este punto, ¿no? Y el otro punto va a ser cinco menos 8. 5 menos 8. Bueno, me van a tener que creer que por acá está menos 8. Entonces, lo que yo voy a tener aquí es, digamos, esto va a ser una fuerza para mí. Y 5 menos 8 va a ser esto. Es un vector desplazamiento esto. Y este es un vector fuerza. Entonces, cuando esta fuerza se desplaza desde este punto hasta este punto, o sea, vamos a cambiarle el color, suponte que yo lo ponga así, y la traiga desde allá, esta distancia, o sea, la corra 5, que va a terminar por acá, por 3, vamos a decir ahí, ¿cierto? Y menos de la fuerza la traiga menos 8 por atrás, ¿qué va a pasar? Y va a aparecer más o menos esta fuerza así. ¿Verdad? Esta es la fuerza desplazada. La fuerza, ¿sí?, se va a desplazar esta distancia, que no tendría que haber puesto esa flecha, porque en realidad, bueno, sí, representa la fuerza que hemos trasladado desde allá arriba hasta acá. Esta distancia de... Entonces, ¿qué es el trabajo? Ahora vamos a lo nuestro. ¿Qué es el trabajo? ¿Sí? El trabajo es el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. En mi caso, la fuerza, ¿sí?, es un vector que tiene, vamos a decir, coordenadas menos 2 newtons, 15 newtons. ¿Sí? Y tiene un vector de desplazamiento que tiene coordenadas 5 menos 8. 5 metros menos 8 metros en Y. Entonces, el trabajo, señores, el trabajo es el producto escalar entre F y D. ¿Cómo es el producto escalar entre F y D? Y es, no vamos a hacerlo teóricamente, lo hacemos fácil, prácticamente, menos 2 newton por 5 metros más 15 newtons por menos 8 metros. Eso es el trabajo. O sea que el trabajo es igual a menos 10 newton metro, o sea, joules, ¿no es cierto? Más 15 por 8 menos 120 newton por metro. Ahí está. Entonces, el trabajo, digamos, es igual a menos 130 joules. Ese es el trabajo. Ahí está, ese es el trabajo. Cuando ustedes calculan el trabajo, señores, lo que hacen es esto.
lo hagan así vectorialmente como se los he propuesto yo o lo hagan de otra forma. ¿Estamos? Porque se acuerdan que hay otra definición que dice que es el módulo por el coseno del ángulo que forman, el módulo, digamos, de f por el módulo de d por el coseno del ángulo que forman. Ambos, ¿se acuerdan? Esa es la definición que tenemos acá. Esta es la definición que tenemos en el PowerPoint. Acá. Es una magnitud escalar igual al producto de los módulos de ambos vectores por el coseno del ángulo que forman. O sea que, digamos, para lo que acabamos de hacer nosotros acá, esto también es, digamos, lo podemos demostrar matemáticamente, que el trabajo, ¿sí?, es igual al módulo de f por el módulo de d por el coseno del ángulo que forman. Porque ves que D y F forman un ángulo. Ese es el ángulo alfa. ¿Se entiende esto, señores? ¿Lo han visto así de esta manera? Sí, profe, eso lo vi con los módulos. Bien. ¿Alguna pregunta? O sea, básicamente, esto no es teórico, esto es práctico. O sea, si a vos te dicen, mira, tenés un vector menos 2 newton, 15 newton. Ahí vos decís, ¿cómo? ¿Cuál es el vector? Y bueno, ahí lo tenés el vector, ¿no es cierto? Acá lo tenés el vector, ¿verdad? Ahí está el vector menos 2, 15 newton. Bárbaro. Y tengo un vector, esa fuerza se desplaza, ¿sí? Se desplaza un vector 5 menos 8 metros. ¿Sí? Acá está. ¿Cuál es el vector? Acá está. Lo dibujé. Medio mal, pero lo dibujé ahí. 5 menos 8. ¿Está? Es el vector de desplazamiento. Entonces, ¿cuál es el trabajo que realiza la fuerza cuando se desplaza, digamos, a través de este vector de desplazamiento? La fuerza se desplaza a través de este vector de desplazamiento. ¿Cuál es la fuerza presente acá? Y es el producto de escalar entre las fuerzas por la distancia. Si yo lo hago así, que es muy fácil, ¿sí? Me da que es menos 130 joules. Y si hago aquí el módulo de F, ¿cuál es el módulo de F? ¿Ustedes saben? Raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 15 al cuadrado por raíz cuadrada del vector de desplazamiento, ¿no es cierto? 5 al cuadrado más menos 8 al cuadrado. ¿Está? Por el coseno del ángulo que forman. ¿Estamos? No tengo acá el ángulo, pero lo puedo averiguar. Pero si me dicen una fuerza y se desplaza un ángulo, vamos a decir una distancia tanto, ¿sí? Formando un ángulo de tanto con la fuerza, como va a ser el ejemplo que les voy a dar a continuación, ¿sí? Y esa fuerza al desplazarse a lo largo de ese vector, digamos, está ejerciendo, o sea, realizando un trabajo, ¿no es cierto? Ese trabajo acá es igual a esto que está acá a la izquierda y es igual a esto que está acá a la derecha. Y los dos les tiene que dar menos 130 joules. ¿Estamos? Acá no lo puedo hacer porque creo que no lo tengo a eso, creo que no calculé la fuerza. Hay una manera de calcular la fuerza teniendo los vectores, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, en álgebra hay una fórmula que habla de alfa en relación a los módulos, ¿sí? Y al vector de desplazamiento. Bueno, ¿estamos hasta acá? Vamos ahora a una situación mucho más, si ustedes quieren, esta es una situación muy general. Esta es una situación muy general. Ahora vamos a ir a una situación más
simple, digamos, que es lo que ustedes han visto hasta ahora. Acá tienen una caja, ¿sí? Acá tienen una caja que está apoyada en el piso, está sometida a una fuerza F y vamos a decir que tiene un desplazamiento o una trayectoria, le vamos a llamar, una trayectoria igual a tiene, digamos, este desplazamiento a través de este vector. Entonces, esta es la fuerza F, ¿sí? Y este es el vector de desplazamiento. ¿Estamos? Esta es la fuerza F que ha cambiado porque ahora tiene un ángulo que ven allí ustedes y el desplazamiento es el mismo, vamos a decir. El vector de desplazamiento, vamos a decir básicamente, es el mismo. Entonces, esto... Dale. Hacé lo que vos quieras. Ah, me borro. Bueno, me voy a tener que ir a otro PowerPoint, ¿saben? Entonces, acá me encontré con mí mismo. Bueno, entonces, vamos a tener el piso. Vamos a tener el piso. ¿Sí? Vamos a tener nuestra cajita. Oh, me salió chiquito. Ahí tengo la cajita. ¿Sí? Entonces, ahora voy a dibujar un vector. Este vector, ¿sí? Que va a ser, la fuerza. ¿Mm? Esta va a ser la fuerza. ¿Sí? Y aquí, digamos, coincidente en cuanto a la dirección, va a haber un vector de desplazamiento. Bueno, me olvidé de usar el coso. Bueno, este es el vector de desplazamiento. ¿Están viendo los dos vectores, señores? Pregunta, ¿cuál es el ángulo entre F y D y desplazamiento? O sea, esta caja, ¿viste? La vamos a desplazar a través de esta fuerza, una distancia D, y el ángulo de la fuerza con el desplazamiento que le vamos a provocar es un ángulo θ que tiene, en este caso, 0 grados. ¿Lo ven? 0 grados. Bárbaro. Entonces, ¿qué trabajo hace la fuerza acá? Y bueno, F vector punto de desplazamiento, ¿sí? Ese va a ser el trabajo. Bueno, a ver, ¿y cómo? Ya que dice usted que esto se puede hacer fácil, ¿cómo es la cosa? Bueno, supongamos que el vector F de la fuerza, ¿viste? La fuerza esta tiene en componentes X, digamos, tiene 10 newton. ¿Estamos? Y el componente Y, ustedes lo están viendo, es 0, ¿no es cierto? Bárbaro. Ahora, el vector de desplazamiento, ¿qué componentes tiene? Y también tiene el desplazamiento, tiene, ponerle vos 5 metros. Y en Y tiene 0. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿cómo es el trabajo? El trabajo, vamos a ver si es cierto lo que dice el profe. Él dijo que es 10 newton, 0, esto pretendió ser un punto grande, por el desplazamiento 5 metros
0. ¿Y eso qué me da? Bueno, por definición de producto escalar me da 10 newton por 5 metros, ¿sí? Por 5 metros, más 0 por 0. Más 0 por 0. ¿Y eso cuánto me da? Un trabajo de 50 joules, ¿no es cierto? 50 joules. Bárbaro. ¿Qué les parece? Bueno, ustedes ya debe haber más de uno que haya dicho, a veces es cierto eso que nos dijo, porque a mí me dijeron que el trabajo es el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento, ¿sí? Por el coseno que forman, a eso me dijeron a mí, ¿sí? A veces es cierto lo que dice el profe. Entonces, ¿cuál es el módulo de la fuerza? 10 Newton. 10 newton. Por el módulo del desplazamiento. ¿Cuánto es el módulo del desplazamiento? 5 metros. Por el coseno del ángulo que forman. ¿Qué ángulo forman acá D y F? 0, pero es 1. 0 grados. Entonces, el trabajo es igual a 10 por 5, 50. 50 joules por 1. O sea que el trabajo sí es cierto, es 50 joules. Ah, muy bien. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Es fácil, chicos. O sea, véanlo así, van a ver que ustedes siempre van a estar contextualizados, porque ustedes saben, digamos, saben de dónde viene el concepto de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, cuando lo ven así de una manera tan general, van a entender qué es el trabajo y cómo, digamos, viene dado su signo y esas cosas. Y cómo la notación vectorial es muy poderosa, es una herramienta muy poderosa para describir y estudiar el fenómeno, ¿sí? Del concepto de trabajo. Bueno, ustedes me van a decir, sí, profe, esto está muy lindo, pero ¿qué pasa si la fuerza y el desplazamiento no son colineales como aquí? Bueno, entonces vamos a ir al ejemplo siguiente. El ejemplo siguiente es así. Entonces, acá tenemos nuestra línea de tierra. Acá tenemos nuestra cajita. Acá está nuestra cajita. ¿Ya? Pero ahora, la fuerza ya no es horizontal, la fuerza es esta. Esta es la fuerza. ¿Estamos? Y el desplazamiento es este. ¿Por qué me haces esto? Y lo voy a cambiar de color ya que estoy. Este entonces es el desplazamiento, ¿verdad? Entonces volvamos a nuestros... Este entonces es la fuerza, y este es el desplazamiento. Están formando un ángulo tita, un ángulo tita distinto de 0. ¿Está? Entonces, va a cambiar, o sea, ¿qué está pasando acá? Está pasando que digamos, la fuerza, está pasando que la fuerza, pero qué cosa, che. Está pasando que la fuerza, estoy intentando hacerlo más, ahí está. Bueno, ¿será cierto que en estas condiciones entonces, será cierto que en estas condiciones el trabajo va a poder ser expresado como yo pretendía? Bueno, vamos a ver. Entonces, el trabajo me dice que es igual a la fuerza por el desplazamiento.
Bueno, entonces pongámosle al ángulo, vamos a decir, al ángulo, pongámosle un valor, suponte 30 grados. La fuerza vector va a tener componentes, digamos, 8 newtons y 15 newtons. Y digamos que el desplazamiento va a tener componentes 5 metros. Y acá, cuidado, porque acá le puse 0, ¿no es cierto? O sea, no le puse 0. ¿Está? Entonces, ahí está. Bueno, eventualmente, entonces, el trabajo, ¿cómo va a ser? Y el trabajo va a ser 8 newton por 5 metros más 15 newton por 0. O sea que el trabajo va a ser igual a 40 joules. ¿Qué les parece? ¿Se entiende? Y acá, digamos, es más parecido al caso ese, donde en la secundaria nos decían simplemente que fuerza por distancia, ¿se acuerdan? Por ahí el profe nos decía, por la componente de la fuerza, según la recta de acción del desplazamiento. Nos decía eso, pero eso ya no nos acordamos. Nosotros nos acordamos que había que multiplicar F por la distancia y ya está. Acá no. Este es un caso, que tengo aquí en esta página, es un caso intermedio, digamos, entre el anterior que hicimos, que era re fácil, ¿sí? Y el primero de presentación, que fue el más pesado, porque ¿qué pasaba? Y no había, digamos, las componentes de la fuerza y las componentes del desplazamiento eran diferentes. No había ninguna componente igual a 0, eran todas distintas. ¿Está? ¿Preguntas de esto? Bueno, volvamos entonces a nuestro PowerPoint. Entonces, este lugarcito es para que hagan si ustedes quieren, ¿estamos? Después lo hagan, lo practiquen ahí. Estos horribles dibujos los hacía con el mouse, yo, por favor, no me critiquen, pero creo que estaban mejor que con los que... no sé, traté de explicarlo una vez, ¿viste? Y lo dejé ahí para que lo vieran. Repetimos entonces el concepto. El trabajo es el producto escalar de la fuerza vector por la longitud o el desplazamiento. ¿Sí? Esto es lo que llamamos desplazamiento en esto que está como L acá, es lo que yo llamo desplazamiento, ¿no? ¿Estamos? Bueno, eventualmente en general también es el producto del módulo de F por módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento. El trabajo en la fuerza se mide en joules, la fuerza es en newton, el desplazamiento en metros y el ángulo se mide en grados o en radianes. ¿Estamos? Bueno, esta expresión acá de que el trabajo es igual a la integral entre el producto escalar de la fuerza por la longitud significa lo mismo entre dos parámetros entre dos cotas A y B. Si un cuerpo se mueve con un desplazamiento, ya me cambió de nuevo la letra, un desplazamiento S, y un cuerpo se mueve con un desplazamiento S, mientras una fuerza constante actúa sobre él en la misma dirección, ¿sí? El trabajo realizado sobre el cuerpo es simplemente fuerza por distancia. O sea, por favor, fíjense cómo el tema de que trabajo fuerza por distancia es únicamente para el caso que estoy presentando acá, en donde la fuerza y el desplazamiento son paralelos, colineales, ¿entendés?
Entonces sí, vos ahí, como acabamos de demostrar, como el ángulo que forma el desplazamiento y la fuerza es de 0 grados, entonces directamente te queda módulo de F por módulo de S. Y claro, si te dicen que la fuerza, el módulo de la fuerza es de 500 newtons y el desplazamiento es de 20 metros, obvio que tenés que multiplicar 500 por 20, ¿sí? Y ese va a ser el trabajo. En esa particularísima conformación del problema, ¿sí? En una situación tan particular, ¿entienden, señores? ¿Preguntas de esto? Profe, ¿puede repetir esto? No, no lo entendí bien. No, Que repita lo último que dije. sí, lo último que dijo. Porque no lo entendí. Sí, bueno, te digo. A nosotros nos dijeron que el trabajo era fuerza por distancia. Algunos se acuerdan que es fuerza por distancia en el sentido, vamos a decir, en el sentido de la componente de la fuerza, en el sentido de desplazamiento. Pero por lo general lo que nos acordamos es esto, que es fuerza por distancia, ¿sí? O en este caso, fuerza por desplazamiento. Vamos a decir, el trabajo es simplemente el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento, siempre y cuando el desplazamiento y la fuerza sean colineales. O sea, el ángulo que forman, digamos, F y el desplazamiento, el ángulo que forma, perdón, F, F y el desplazamiento es 0. Este es F y este es D. ¿Estamos? Entonces, ahí sí es F por D. ¿Estamos? Es como cuando vas empujando la caja. Cuando vas empujando la caja, vos decís, ah, bueno, yo estoy haciendo una fuerza de 24 newton. Ah, bien. ¿Y cuánto lo desplazaste? 2 metros. Bárbaro. 48 joules de fuerza hice para hacer ese desplazamiento. Perfecto. Perfecto, porque el ángulo entre que vos empujaste la caja, ¿sí? Y la fuerza que vos hiciste, efectivamente el ángulo es 0. Por lo tanto, ahí sí, en esa única situación, el trabajo es fuerza por distancia. ¿Otra pregunta? Bien. Gracias. Pasemos al próximo. Bueno, acá se pone linda la cosa. Porque aquí vamos a decir, caracteriza distintas situaciones. Porque, ¿qué pasa? Al ser la fuerza y el desplazamiento vectores, pueden, digamos, constituir distintos escenarios bajo la acción de fuerzas y desplazamientos. El primero que tenés vos acá es el más común de todos, que consiste en que la fuerza y el desplazamiento, vamos a decir, se pueden componer uno sobre otro y simplemente multiplicar el módulo de F por el módulo de S por el módulo de desplazamiento, digamos, por el coseno del ángulo, que este ángulo es phi. Entonces vos sabés el ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento, sabés cuál es el trabajo. Y lo podés hacer así si no te lo piden vectorialmente. Generalmente no te lo piden vectorialmente. ¿Por qué? Porque el trabajo no es un vector, entonces no te piden notación vectorial. Vos lo podés hacer como vos quieras, pero vos no te tenés que olvidar que tenés que tener en cuenta el ángulo que forman la fuerza, ahí tenés, ¿ves? La fuerza y el desplazamiento. La fuerza, entonces, tiene una componente en la dirección del desplazamiento, y es esa la que importa. ¿Cuál es la componente en la dirección del desplazamiento? F por el coseno de phi. F por el coseno de phi, ¿por qué? Y bueno, porque el coseno de phi es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Sí? Un momento, por favor. Te lo hago acá arriba para que quede claro. El coseno de phi es cateto opuesto, ¿sí? Vamos a decir F sub X sobre hipotenusa F. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la componente F sub X? Yo le llamé X porque ahí no sé qué letra es eso, una letra griega que no entiende nadie. Bueno. Entonces es igual a F por el coseno de phi. ¿Está? ¿Qué es eso que tiene ahí? El F por el coseno de phi. Esto es lo que yo llamo Fx. ¿Estamos?
Bueno, por el desplazamiento. Bueno, el desplazamiento tiene un módulo, he proyectado, digamos, la fuerza sobre la dirección de desplazamiento, y bueno, ahí tengo Fx por S, y ese es el trabajo. Bien, ahora, alguien podría preguntar, ¿qué pasa con la componente vertical de la fuerza F? La fuerza F tiene una componente vertical. Entonces, ¿qué trabajo hace esa componente vertical de la fuerza F? No hace ninguno, profe. ¿Por qué? Porque el coseno del ángulo de 90 grados es igual a 0. Muy bien. Entonces, lo que tenemos es que, vamos a decir, el trabajo de la fuerza perpendicular, como lo pone allí, ¿sí?, sería igual a F, a la componente perpendicular, por, vamos a decir, S, ¿sí?, por el coseno de 0 grados. Entonces, este trabajo de la componente vertical de F es 0, porque el coseno, perdón, de 90 grados. Ahí está, el coseno de 90 grados, entonces, fíjate, la componente vertical de F y el desplazamiento forman un ángulo de 90 grados. Por eso es que, o sea, S con F componente vertical, ¿sí?, por el coseno de 90 te da 0. ¿Estamos? ¿Qué puede pasar en el caso de que el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento sea mayor que 90 grados? O sea, vamos a decir, en este caso, phi es menor que 180 y mayor que 90. ¿Qué pasa en ese caso particular? Y pasa que el trabajo va a ser negativo. ¿Por qué? Porque el coseno en el segundo cuadrante es negativo, ¿se acuerdan? Sí, profe. Lo voy a explicar porque yo sé que esto no es algo que tengan en la punta de la lengua ustedes. Entonces se los explico, no me cuesta nada explicarlos y total. Vamos a ver. Bárbaro. Bueno, ¿se acuerdan entonces la circunferencia trigonométrica? Dígame que sí, que tienen cariño por la circunferencia trigonométrica. Bueno, está bien, no les gusta, está bien. Más o menos, profe, más. Bueno, supongamos el ángulo, ¿viste? El ángulo que está en el segundo cuadrante, ¿sí? Entonces, el ángulo, vamos a decir, sería ¿verdad? Ahí está. Bueno, y ahora voy a cambiar de color y voy a decir, ¿cuál es el coseno? ¿Cuál es el coseno? Tenemos que proyectar esto, ¿no es cierto?, perpendicularmente. Y el coseno nos quedaba que era igual a esto. El coseno era esto. ¿Se acuerdan? No. Esto era el coseno. ¿Se acuerdan? Sí, ¿cómo no se van a acordar? Entonces, este es el coseno. Vamos a hacer de tita. Suponte que este es el ángulo tita. Entonces, este ángulo del primer cuadrante es pi sobre 2, ¿no es cierto? Y este ángulo es pi. Entonces, en este caso, tita es menor que 180, o sea, que pi, y mayor que pi sobre 2.
En ese caso, entonces, este ángulo puede ir creciendo, ¿ves? Si yo agarro esto, no, si no agarro, no, si no tomo este ángulo y le hago describir distintos ángulos, ¿ves? El coseno siempre va a ser negativo, ¿ves? El coseno, es negativo para este ángulo. Uy, qué mal que me sale. Este ángulo, entonces, ahora ya pasamos al tercer cuadrante, ¿no? Y sigue siendo negativo, ¿ves? Y en este también. Ahí está. Uy, no puede ser. Ahí está. Bueno, no me va a salir. Bueno, coseno negativo. ¿Estamos? ¿Se acuerdan que el coseno, qué bueno es ser amigo de la trigonometría, te ayuda tanto? Esto tienen que tenerlo en la punta de la lengua, chicos. Esto no saben cómo ayuda esto. Segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Coseno. Entonces, aquí, coseno positivo. Che, acá yo estaba dibujando el seno. ¿Por qué nadie me dijo nada? Ahí está. Bueno, coseno entonces. Aquí, en abscisas. Positivo en el primer cuadrante, positivo en el segundo, negativo en el tercero y negativo en el cuarto. ¿Ves? Este es el coseno. Para aquí abajo. ¿Eh? Y este, el coseno en este cuadrante. Ahí está. Y así se va llenando de mamarrachos todo. ¿Ves? Aquí, entonces para este ángulo, de acá, proyectás así. Y el coseno es este. Y sigue siendo, viste, en el segundo, en el tercer y cuarto cuadrante, negativo. Bueno, ¿por qué hice tanto detalle de esto? Y porque el trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno de tita. Por eso, muchachos, por eso, señores, alumnos y alumnas, por eso es que me puse a ver cómo era este coseno, ¿saben? Acuérdense entonces de eso. Y acuérdense que los ángulos se miden a partir del eje positivo de las X. Los ángulos se miden desde acá, señores, se miden los ángulos. Claro, yo no cambié el color. ¿Qué cosas? Bueno, ya lo dejo. Desde el eje positivo de las X en sentido antihorario se miden los ángulos. Recuerden eso, por favor. No se olviden. Bueno, estamos entonces. Ya vimos las tres situaciones. Ahora podemos volver a nuestro PowerPoint. Y acá ven entonces la situación en donde el ángulo que está formando F con el desplazamiento es, como pusimos acá, entre 90 y 180. Y por eso el trabajo es negativo. ¿Cómo puede ser eso? Dirá alguno. Trabajo negativo. Sí, señor, trabajo negativo. A ver, ¿cómo es eso? Un ejemplo. Denos un ejemplo, profesor, porque no entendemos nada. A ver. Supongamos bueno, voy a cambiar el color porque ya en el piso parece pintado de cualquier color, ¿no? Supongamos que ustedes van con su autito que han comprado con tanto sacrificio. ¿Sí? Acá está el autito. No soy bueno dibujando autitos y menos con esto. Parece un Beetle, un Beetle.
Ahí está. Este autito que ustedes quieren tanto, no se le ocurrió mejor cosa que quedarse en la subida. ¿Está? Entonces, ustedes dicen, voy a bajar. Era medio grandote el tipo. No tenés problema en empujarlo al autito. Voy a empujar este auto, pero obvio que no me va a alcanzar la fuerza para subirlo. Pero sí me va a alcanzar para qué? Para bajarlo hasta este punto y que no se me acelere y se me haga percha en la bajada. No tome velocidad, digamos, como decimos, ¿no es cierto? Entonces yo le aplico una fuerza al autito, le aplico una fuerza al autito. ¿Y cómo es la fuerza que le aplico? Díganme ustedes, ¿para dónde empujo? Hola. Y para la derecha, profe. Derecha. Va a tener que empujar para arriba, profe, porque si no se le va a venir encima. Ahí está. Esta es la fuerza desesperada que voy a hacer para que el auto no se me haga pomada. Bien. Entonces, lo que voy a lograr es simplemente que no se acelere, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es la otra fuerza que me está actuando acá? El peso, profe. Muy bien. El peso, ¿sí? Y más que nada, la componente, el peso es lo que me mata, ¿no es cierto? Vamos a decir, es el PX. ¿Estamos? Bien, perfecto eso, no hay ningún problema, el peso es el componente, pero yo tengo que hacer fuerza y voy a tener que ir retrocediendo, ¿sí? Despacito, pero haciendo la fuerza. ¿Mm? O sea que el vector de desplazamiento, ¿cómo va a ser? Negativo. Claro, el vector de desplazamiento va a ser este, muchachos, señores. El vector de desplazamiento va a ser este. ¿Mm? Ese va a ser mi vector de desplazamiento. Y, o sea, va a haber un desplazamiento. Va a haber un desplazamiento. Y va a haber una fuerza. O sea, ¿cómo es la cosa? ¿Vos haces fuerza para arriba y el auto se va para abajo? Sí. Vos haces fuerza para arriba y el auto se va para abajo. Pero voy a lograr mi cometido, que es que no se acelere. ¿Estamos? Entonces, Como si fuera la ¿cómo fuerza de es el... fricción. Claro, ¿cómo es el trabajo que estás haciendo, que haces vos, ¿no? Porque en el tema del trabajo, señores, siempre tienen que tener presente la pregunta, ¿quién? ¿Quién hace la fuerza? Porque el auto va a bajar de acá hasta acá, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, yo te pregunto, ¿qué trabajo hace el operador? Vamos a decir, Es el dueño del auto. negativo. El trabajo es Muy negativo. bien. El trabajo es menor que cero. ¿Por qué? Porque es el producto de la fuerza, ¿sí? Que está ahí el vector, por el desplazamiento que está, vamos a decir, en los módulos, ¿no? Los módulos, módulo y módulo, ¿está? Por el coseno del ángulo que forma la fuerza y el desplazamiento. ¿Qué ángulo forma la fuerza y el desplazamiento? 180. Muy bien, ahí está. 180 grados hace. ¿Estamos? Entonces, por el coseno es 180. ¿Y el coseno de 180 cuánto vale? -1. Muy bien, coseno de 180. No hace falta que lo sepan de memoria. Eso lo pueden hacer en la máquina. -1. Entonces, obvio que el trabajo, ¿sí? Va a ser menor que 0, porque como este es módulo, es positivo. El módulo de la fuerza es positivo. Módulo siempre es positivo. O valor absoluto sería. Distancia, no importa cómo sea el vector, es el módulo de la distancia. El módulo de la distancia es siempre positivo. Positivo por negativo me da negativo. ¿Se entiende eso, señores? Necesitamos que se comprenda bien esto, porque este es como si fuera el nudo de la cuestión del asunto del trabajo, que cuesta entender, pero hay que internalizar muy bien. Por favor, ¿alguna pregunta? Bien, esto queda ahí entonces. Volvamos al PowerPoint. Y acá ahora me dicen lo que yo ya les he expresado. ¿Sí? Este ejemplo
es el siguiente, miren, lo voy a hacer así porque a mí me parece gracioso. No sé si será gracioso, pero a mí me parece gracioso. Vamos a ver. Vamos a hacer nuestra línea de tierra. Ahí está. Entonces venimos acá, estamos en la obra y nos dicen, che, vos estás ahí sin hacer nada. ¿Qué te parece si agarras ¿qué te parece si agarras estas bolsas de Portland? Estoy tratando de dibujar una bolsa de Portland. Antes venían así las bolsas. Tenían unos moñitos en las puntas. ¿Qué te parece si agarras esta bolsa de Portland y la llevas hasta aquí? Hasta aquella mesa. Suponte que hay un caballete. Ahí está. Y ahí la llevas hasta aquella mesa. ¿Mm? Perfecto, decís vos, no hay ningún problema. Escuchame que la bolsa de Portland a mí me va a asustar. No me va a asustar una bolsita de Portland. Una sola vez en mi vida llevé una bolsa de Portland, casi me muero. Está a una distancia, o sea, vos vas a tener que caminar, muchacho, vas a tener que caminar esto, vas a tener que caminar esta distancia. O sea que va a haber un desplazamiento. Perfecto. Y acá va a haber una fuerza, vas a tener que hacer una fuerza para llevar esa bolsa. Se aceptan respuestas, ¿eh? ¿Vas a tener que hacer una fuerza para llevar esa bolsa? Sí, profe. Sí, profe. Sí, vas a tener que hacer una fuerza. Esta fuerza vas a tener que hacer. Esta fuerza, la bolsa de Portland pesa muy mucho. ¿Qué querés que te diga? ¿Está? Bueno, vos la llevas hasta aquí. Ahí está la bolsa. Ahí está la bolsa. Profe, una pregunta. ¿No serían dos fuerzas? ¿Cuál es que? Sí, te escucho. Que uno iría para arriba y el otro sería para la derecha, en el sentido del desplazamiento. Puede ser o estoy equivocado. No, no estás equivocado, pero vos estás considerando dos cuerpos y siempre consideramos un cuerpo. Diagrama del cuerpo libre de la fuerza que hace el operador. Ok. Según, primera ley de Newton. ¿Estamos? Porque no podés mezclar las fuerzas. Entonces, el trabajo, entonces el trabajo que me están pidiendo estaría relacionado con esa fuerza F y ese desplazamiento D. ¿Estamos? O sea que sería el módulo de la fuerza F por el módulo del desplazamiento D por el coseno del ángulo que forman. ¿Qué ángulo forman acá la fuerza y el desplazamiento? Es cero, no hay trabajo. El ángulo que forman es 90 grados. Entonces, como dice el compañero, lo que tenés es módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento, que no son igual a cero, pero sí tenés acá que el coseno de 90 es cero. Por lo tanto, el trabajo es igual a cero. Entonces, vos le decís al capataz, mira, ya llevé las 20 onzas de Portland ahí hasta el caballete, suponte que acá haya una distancia, de 40 metros. ¿Sí? Y la fuerza que haces acá, una bolsa de Portland tiene una masa de 50, son 500 newton más o menos. ¿Sí? Entonces vos le decís, mira, ahí llevé las bolsas, págame porque renuncio. Págame No, profe, que es mucho 40 metros. no llegamos a los 40 metros. No, no llega mal. Págame el trabajo que hice porque renuncio.
llevar bolsas de cemento, Portland le digo yo, pero de cemento, no es mi, mi futuro. Me voy a, mira, me voy a mi casa, me voy a poner a estudiar física, me conviene más. Como dijo un sabio, me he dado cuenta que el lápiz pesa menos que la bolsa de Portland. Entonces, el tipo te dice, no, no te voy a pagar nada. ¿Por qué? Y porque no hiciste ningún trabajo. ¿Cómo? ¿Cómo que no hiciste ningún trabajo? Y no ves que el trabajo que hiciste es cero. ¿Estamos? Entonces vuelve a decir, no, señor, pero existe el concepto de trabajo penoso. ¿Cuál es el trabajo penoso? Es sostener algo. Eso es el trabajo penoso. Bueno, eso está fuera de la física. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿por qué acá el trabajo técnicamente es igual a cero? Porque el ángulo que forma la fuerza y el desplazamiento es cero. ¿Estamos? Sí, profe. Para redondear la pregunta muy inteligente que hizo el compañero, recién con respecto a las fuerzas alumno, hacen trabajo, ¿sí? Y cuando yo te pregunto, ¿qué trabajo hace? Y te digo, ¿quién hace el trabajo? El operador, el peso de la bolsa de cemento, el rozamiento, el resorte o la persona, son cosas distintas, ¿viste? Ya vamos a ver eso. ¿Qué trabajo hace el operador para comprimir el resorte? Es un trabajo, ¿sí? ¿Y qué trabajo hizo el resorte al comprimirse? Ese es otro trabajo. Que está relacionado con el primero, perfecto, pero son trabajos diferentes porque son fuerzas que actúan sobre cuerpos diferentes, ¿entiendes? El ejemplo más fácil es el del resorte. El operador hace una fuerza que no tiene nada que ver, o sea, que es muy distinta a la fuerza que hace el resorte. Entonces son trabajos distintos. Por eso cuando yo te pregunto, cuando hacemos un problema, te dicen, calcular el trabajo que hace el motor de un auto para pasar de tal velocidad a tal velocidad. Entonces ahí buscas la aceleración y ves cuál es la masa, ¿viste? Y multiplicás y ahí sacas cuál es el trabajo. ¿Estamos? Por ejemplo, se me ocurre el ejemplo de... Ya que estamos en el tema, vamos a andar un poquito en el tema. Bueno, suponte que aquí tenemos un carrito. Tenemos un carrito. ¿Está? Y le vamos a hacer las rueditas inclusive, porque ahora tenemos cómo hacer las rueditas. No sé si me van a salir. Ah, ¿qué tal, Mira esa ruedita. Uy, me salió una más chiquita. Bueno, no importa. Ahí va el carrito. ¿Sí? Ahí va el carrito y tiene, el carrito tiene una velocidad inicial. ¿Estamos? Tiene una velocidad inicial y se desplaza hacia la derecha. Tiene una velocidad inicial alta. Suponte que tiene una velocidad inicial de 20 metros sobre segundos. ¿Estamos? Cuando de pronto se le opone una fuerza, ¿sí? De 50 newtons. ¿Estamos? Y esa fuerza está actuando durante un tiempo de 5 segundos. ¿Estamos? Bueno, entonces, el carrito acá va a llegar acá, ¿no es cierto? Bueno, cambio la forma del carrito, disculpen. El carrito va a llegar aquí, pero bueno, ahí va el carrito, pero ya tiene otra velocidad, una velocidad final, ¿no es cierto? Tiene una velocidad final. Entonces, ¿qué trabajo hizo la fuerza?
Y la fuerza hizo el trabajo módulo de la fuerza por módulo del desplazamiento. El desplazamiento es este. El desplazamiento es este. El desplazamiento es este. Entonces, por el coseno de 0 grados. No, mal. Por el coseno. ¿Qué? Acá está dibujada la fuerza. ¿Qué ángulo forma la fuerza con el desplazamiento? 180. Muy bien. 180 grados. ¿Estamos? Lo ven, ¿no? Ve que este es el desplazamiento y esta es la fuerza, o sea, son diferentes, están haciendo un ángulo de 180 grados. Si vos los pones, vamos a decir, imaginariamente pones la fuerza acá y pones acá el desplazamiento, ¿no es cierto? El ángulo, por eso dice el compañero, es de 180. Bueno, entonces, el trabajo, más allá de lo que valga, ¿viste? El trabajo que hace esta fuerza es negativa, parecido a lo que hicimos recién, ¿no es cierto? Es menor que 0. Ahora, teniendo en cuenta el tercer principio de Newton, la tercera ley de Newton, es que el motor también hizo una fuerza. Vamos a decir, suponte que esto tiene un motor. El motor hizo una fuerza. ¿Qué fuerza hizo? Hizo una fuerza igual y de sentido contrario. ¿Sí? La fuerza del motor del carrito, ¿sí? ¿Qué trabajo hizo la fuerza, el motor, vamos a decir? ¿Para dónde fue la fuerza que hizo el motor? Y una fuerza paralela al desplazamiento, en el mismo sentido. Muy bien. Esta es la fuerza del motor. Ahora, ¿qué trabajo hizo el motor? ¿Positivo o negativo? Positivo. Muy bien, positivo, porque el desplazamiento, vamos a decir, el desplazamiento es este. Y la fuerza y el motor, la fuerza del motor es este. Forma un ángulo de 0 grados. ¿Sí? Entonces, el trabajo es positivo. ¿Estamos? El coseno de 0 grado 1, el trabajo es positivo. ¿Pregunta de esto? ¿Hay un trabajo total o no se pueden sumar? Trabajo total. Mirá, generalmente cuando nosotros preguntamos trabajo total es en el caso, viste, fíjate lo siguiente. Suponte un cuerpo, ¿sí?, que está sometido a distintas fuerzas. Una F1, una F2, una F3 y una F4. Entonces, acá te pregunto cuál es el trabajo total. Y suponte que esta cosa, vamos a decir, esta piedra, digamos, se desplaza así. Este es el desplazamiento. ¿Estamos? Entonces, ese trabajo total te pregunto. Entonces vos tenés que agarrar la fuerza 1, ¿sí?, hacer la sumatoria de las fuerzas, ¿sí?, vamos a decir, el trabajo total, en ese caso, el trabajo total es igual a la sumatoria de las fuerzas, ¿sí? Seguramente la fuerza va a dar una sumatoria, el módulo de la sumatoria de las fuerzas por el desplazamiento. ¿Estamos? Por el coseno del ángulo que forma la sumatoria de las fuerzas, ¿sí?, vamos a decir, el ángulo alfa. ¿Entendés? Eso, cuando yo te pregunto trabajo total, te pregunto eso. Con respecto a un cuerpo, a eso me estoy refiriendo. No te pregunto el trabajo total, vamos a decir, aislado o mezclando los cuerpos. No sé si me entendés lo que quiero decir. Sí, sí. ¿Otra pregunta?
Bueno, volvamos entonces a nuestro PowerPoint. Ya hemos abarcado las distintas situaciones y hemos tratado de darle, digamos, hemos tratado de darle amplitud a esto para que podamos entender mejor. De todos modos, ustedes tienen aquí para analizar, digamos, la idea es que ustedes en la clase traten de entender y hacer preguntas respecto, vamos a decir, a los aspectos que no les quedan claros. Esto lo tienen que ver de nuevo, ¿viste? Está muy bien explicado acá, las tres situaciones básicas que se pueden presentar. Bueno, acá lo mismo, ¿viste? Si un bloque se desplaza hacia la derecha sobre una superficie sin fricción y empuja hacia la derecha del bloque en movimiento, la fuerza neta sobre el bloque es hacia la derecha, obvio. Si usted empuja hacia la izquierda del bloque en movimiento, la fuerza neta sobre el bloque es hacia la izquierda, ¿sí? Si va con esta velocidad. El trabajo total dice efectuado sobre el bloque durante el desplazamiento. Acá tiene en cuenta el peso, pero fíjate que hace una pregunta, ¿no? El trabajo total efectuado sobre el bloque. ¿Sí? Ahí no te está preguntando de una fuerza, sino el trabajo total como el de la piedra. El trabajo total efectuado sobre el bloque. ¿Sí? En este caso es positivo porque la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre el bloque, vamos a decir, es mayor que vamos a decir, te da esta resultante. Acá te dice que F es la resultante de todas esas fuerzas que están actuando. Entonces, o que F, digamos, resultante es hacia la derecha. Entonces ahí sí, el trabajo es positivo. Si el trabajo es positivo y la fuerza resultante es positiva hacia la derecha, lo que tenés es que el cuerpo está aumentando su velocidad. Porque pasaría que pudiera suceder, aún en el caso de la piedra, ¿no? Dependiendo del módulo y de las direcciones de los vectores, pudiera suceder que el desplazamiento y la fuerza no coincidan. ¿Estamos? Bueno, acá es muy parecido al ejemplo del auto que hicimos al principio. El trabajo total efectuado sobre el bloque durante un desplazamiento S es negativo. Y el bloque se frena. Entonces, si lo está frenando, ¿no es cierto? El bloque se frena. Pero hay también las componentes, digamos, del peso y la reacción se anulan entre ellas, lo que vale es F. ¿Estamos? Esto está acelerado hacia la izquierda, una aceleración negativa, por eso hay trabajo total negativo. Bueno, si usted empuja directamente hacia abajo el cuerpo, ¿sí? La fuerza neta sobre el bloque es cero y el trabajo es cero, ¿no es cierto? Bueno, acá tienen otro ejemplo parecido al primero que hicimos. Está hecho el problema. Ya que dice hay una fuerza que tiene las componentes vectoriales son 43,3 I más 25J, Newton, ¿no es cierto? Y produce un desplazamiento delta sub R de 25I, nada más, o sea, en el sentido de las abscisas, nada más. ¿Ve? Acá está 25I, está graficado. Determinar el trabajo realizado por la fuerza. ¿Tá? Entonces, si yo escribo ese vector, yo acá escribí esto así, porque de pronto, viste, te dicen F tiene componente en I, componente en J, y acá te dicen que R tiene componente en I, nada más. ¿Y dónde está la componente de J? Bueno, si no está la componente de J, significa que es cero, ¿estamos? Por eso yo agarré y le puse acá delta sub R 25I más 0J. ¿Estamos? Y son dos partes la pregunta. Primero, cuánto es en el primer trabajo realizado entonces por esa fuerza según este desplazamiento y después según este desplazamiento. Bueno, ahí tratamos de hacer la caracterización de la situación. Esta es en general, esta es con las coordenadas, ¿sí? De cada una. Acá hicimos la notación vectorial, 43,3 por 25, 43,3 por 25, más, ¿ves? Este es el producto, esto es lo que nosotros vimos recién como producto
punto, ¿se acuerda? Producto escalar. Esto es como, digamos, tomando el trabajo como producto escalar de dos vectores. ¿Estamos? Según las componentes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te toca multiplicar? 43,3 por 25 más 25 por 0. Acá está. 43,3 por 25 más 25 por 0 y te da 1082,53 joules. Ese es el trabajo, entonces, realizado por la fuerza F. ¿Estamos? Trabajo realizado por la fuerza F. ¿Preguntas de esto? Es la ejemplificación, digamos, de la situación que estuvimos viendo. Bueno, acá está resuelto de nuevo. Acá explica un poquito de trigonometría, por favor. Por favor. Ah, esta es la segunda situación, ¿ves? Hay otra situación en donde el vector de desplazamiento es 25i más 25j, ¿ves? Que está aquí. Pero nosotros no nos hacemos problema porque directamente vamos multiplicando 43,3 por 25 más 25 por 25, 1707,5 joules. ¿Estaba? Bueno, a ver qué sigue. Una sola fuerza constante, 3i más 5j, actúa sobre una partícula de 4 kilogramos. Calcule el trabajo efectuado por esta fuerza, por la fuerza F. Si la partícula se mueve desde el origen hasta un punto hasta un punto cuyo vector de posición es 2i menos 3j. Este resultado depende de la trayectoria. Bueno, y explicar cuál es la rapidez de la partícula en R si su rapidez en el origen es 4 metros sobre segundos. ¿Cuál es el cambio de energía potencial de la partícula? Bueno, esto todavía no lo vimos, pero simplemente el trabajo, ¿sí? Ves que acá multiplicamos 3 de la fuerza, la componente en X, 3 por, por 2. Está mal esto. Ah, no, está puesto así, perdón. 3, 5 y 2 menos 3. Entonces 3 por 2, 6 y 5 por menos 3, menos 15 es menos 9 joules. Bueno, eso no se entiende nada. Eran otras situaciones. Si la voy a aclarar. Ahí está. Bueno. Y después, fíjate, acá lo que traté de hacer se ve que es sacar el módulo, ¿viste? De cada uno, multiplicarlo y el problema es que acá, fíjate que en esta situación no te da el ángulo que forma en F. Eso lo tenés que hacer vos. ¿Estamos? Entonces, te conviene más, cuando te lo dan así, te conviene hacer lo que hice acá para calcular el trabajo. Porque si no, vas a tener que calcular el ángulo. Y el ángulo, viste, va a tener que hacer el módulo de este por el... No. El producto punto entre este y este dividido el módulo de este por el módulo de este. ¿Lo hicieron alguna vez? Se llamaba, en álgebra se llamaba coseno de phi. No, coseno de tita. Coseno de vamos a ver. Una cosa así. Tita es igual al ¿Eran los módulo cosenos de... directores? Parecido, pero no es eso. Era así, mira. Era así. Vamos a decir. 3, 5 por 2 menos 3. De todos modos no vamos a llegar a esto, chicos. Raíz cuadrada de 9 más 25 por raíz cuadrada de 4 más 9. ¿Estamos? Entonces, esto te da ese número que está allá arriba, menos 9, dividido, vamos a decir, raíz cuadrada de 34, raíz cuadrada de 34 por 13.
Y eso te da un número. Pero claro, esto no es así, esto es coseno. Entonces ahí vos agarrás para saber el ángulo, ¿no? No te voy a meter en esto, ¿viste? Que, o sea, vos si yo te pido el trabajo y te lo doy así es porque quiero que lo hagas así, no te voy a preguntar cuál es el ángulo, porque no estamos en matemática ni en álgebra, estamos en física, ¿viste? Te voy a preguntar cuál es el trabajo, nada más. Pero digo, por las dudas, si te quieras calcular eso, menos nada, dividido raíz cuadrada. Acá te da, eso por ejemplo, te da menos 0,89 y tita, ¿sí? Que es el arco coseno de eso. Tita te da, entonces shift coseno, answer, 153 grados. Entonces vos, ese es el ángulo, ¿viste? Para poder hacer, vamos a decir, módulo de uno por módulo del otro. Pero a vos no te conviene meterte en esto, ¿viste? La tenés que tener muy clara para poder hacer esto. Entonces vos lo que tenés que hacer es, si yo te doy las componentes, acá está. Yo te doy los componentes, vos agarrás y multiplicás como aprendimos para hacer producto escalar. 3,5 por escalar 2 menos 3, 3 por 2 más 5 por menos 3. Y fíjate que te da directamente el trabajo, menos 9 joules, listo. ¿Estamos? Menos 9 joules. No hay vuelta, ya está. No hace falta hacer toda esta historia del ángulo. ¿Estamos? Bien. Entramos entonces a esta zona, sería la última antes de entrar en energía, en donde hay un cuerpo que está sobre un plano inclinado, que tiene una masa, ¿sí?, de 0,44 kilogramos, o sea, un peso de 4,31 newton, multiplicándolo por 9,8. ¿Estamos? El coeficiente de rozamiento es 0,40. El coeficiente de rozamiento es 0,40. La masa 0,24 kilos y el ángulo alfa es de 0,45 radianes. ¿Estamos? Entonces ahí lo que hace, viste, es preguntarte cuál es el trabajo en cada caso. Esto va a quedar acá, lo podés hacer y verificar. Fíjate cómo hice yo. Dije, si baja menos 1,5 metros, vamos a decir, el vector de desplazamiento para mí en este sistema de coordenadas que le adosé a la caja, viste, en el medio, tiene componentes menos 1,5, 0, ¿no es cierto? A ver, quiero... Acá pretendía hacer el sistema, ¿sí? Ahí está, ¿ves? Ese es el X, ¿ves? Y este es el Y. ¿Estamos? Ahí está. Entonces, no hace falta que consideres el sistema, vamos a decir, con el eje Y vertical, sino vertical al plano inclinado. Bueno. Entonces, fíjate que yo agarré el peso, ¿ves? En esas condiciones, el peso, que es de... la fuerza del peso, la normal y el rozamiento. La normal
0,388, por acá está, 388, perdón. Y acá el peso, las componentes, entonces, 1,87, 388. ¿Sí? Y simplemente hice el trabajo multiplicando por el desplazamiento, ¿no? Este por este por este y este por este. Entonces ahí me dio esos números que tenés ahí. ¿Cuál es la única que me dio trabajo negativo? Y la normal me da trabajo negativo y obvio la fuerza del peso, perdón. ¿Cuál es el único que me dio trabajo nulo? La normal, ¿sí? Que forma un ángulo de 90 grados con el desplazamiento, vamos a decir, no de 90 grados, sino, vamos a decir, medido desde acá, haciendo la diferencia, me da 90 grados. Y el coseno de 90 grados es 0. Y también la componente P sub I, también esa tiene trabajo 0. ¿Está? Entonces la resultante me da menos 2,35 joules del peso. De peso, perdón, 2,81 joules. ¿Sí? Y el de la fuerza de rozamiento, el trabajo de la fuerza de rozamiento, menos 2,31 joules. 35 joules. Ese analícenlo. Es un problema en donde están todos los datos metidos, nada más que yo lo transformé y lo traté de analizar para atacar los trabajos que hacen la fuerza, digamos, la componente del peso, la normal, y el trabajo que hace la fuerza de rozamiento. Por acá hay una fuerza de rozamiento de 1,57, ¿no? Que está acá abajo. 1,57 es 0. ¿Estamos? Entonces 1,570 multiplicado por menos 1,5 me da menos 2,35. ¿Está? Y entonces menos 1,87 por 1,5 me da 2,81 y 0 por 3,88, 0. Eso analícenlo. ¿Alguna pregunta de esto? Creo que lo básico ya lo hemos repasado. Lo que sigue a continuación es ya entrar al concepto de energía. Energía cinética, energía potencial. La energía cinética es una y la energía potencial se divide en dos para nosotros, que es la elástica y la de un resorte, y la energía potencial gravitatoria. Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Bien, ahora lo que vamos a hacer es salir de acá y volver vamos a ir al apunte. ¿Sí? Bueno, como ustedes pueden ver acá, trabajo de una fuerza constante. ¿Por qué dice fuerza constante? Porque también tenemos en una generalización de las situaciones físicas, se nos puede presentar el trabajo con una fuerza variable, ¿estamos? Pero eso no entra dentro de nuestra consideración. Nosotros vamos a considerar siempre que la fuerza es constante, ¿estamos? Bueno, acá tiene la definición del trabajo como producto punto entre F, la fuerza y el desplazamiento. Acá como proyección, ¿sí? O sea, módulo de F por módulo de S, ¿sí? Esta X representa el desplazamiento. Aquí hay un ejemplo. El trabajo se puede presentar, digamos, como una superficie entre una gráfica de la fuerza contra el desplazamiento. Si la fuerza es constante, ves que esta línea horizontal a las abscisas representa la fuerza constante, pero si la fuerza es variable, como acá ves que es una curva, entonces ya se complica un poco, tenés que usar cálculo diferencial,
en donde trabajo es la integral entre la variación de la fuerza contra la distancia entre dos cotas, x2 y x1, entre x2 y x1, entonces la variación de f con respecto a la variación de x. Tenés que conocerla, por supuesto. Acá no es que no la conozcamos, sino que sabemos que la variación de x es cero, ¿no? La fuerza es constante y el desplazamiento es constante. Y bueno, lo que viene a continuación, que vamos a ver mañana, si Dios quiere, es trabajo neto como variación de la energía cinética. ¿Sí? Es el teorema del trabajo y la energía. O sea, el trabajo neto que se hace sobre un cuerpo es igual a la variación de la energía cinética del cuerpo, si está moviéndose, obviamente. Acá lo hace el ejemplo con las cajitas, eso lo vamos a explicar bien. Después entramos con qué es la energía potencial habitatoria. ¿Hay alguna pregunta, señores? Pueden hacer preguntas, ¿eh? ¿Cuántos somos? 41. Yo tengo que 63 aprobaron el primer parcial. No. ¿Cuántos eran? Son como 50 los que aprobaron. ¿Alguna pregunta del parcial, alumnos? Profe, una pregunta. Sí. ¿El recuperador es uno para práctico y uno para teórico o es uno para los dos? No. Son distintos, digamos. Ah, o sea que puede ser, es uno para teórico y uno para práctico. Sí, por supuesto. Ah, ya se parece. Sí. ¿Otra pregunta? Profe, Ok. ¿cuándo sale la nota en la UV? Voy a tratar de publicarla mañana, ¿sí? Voy a tratar de publicarla mañana, porque ahora me voy a poner a revisar, estaba revisando y no terminé, ¿viste? Cuando termine de revisar todo, voy a cargar las notas, ¿sí? Perfecto, gracias. No quería hacer una carga provisoria. Acá ya tengo casi todo listo, ¿viste? Y cuando termine, que no me falta mucho, probablemente esta noche voy a tratar de hacerlo, o ahora, ¿viste? Las cargo en autogestión. ¿Otra pregunta? Había alguien que había preguntado, justo hablaron dos alumnos. Profe, quería preguntarle cuándo era la fecha del segundo parcial. Disculpe. No hemos puesto fecha, porque acá, viste, hay una fecha, digamos, está establecida una fecha, pero nosotros tuvimos que cambiarla porque ves que acá a nosotros nos dieron una planificación, digamos, de los temas que tenemos que ir desarrollando fecha por fecha y después nos comunicaron que había un día que teníamos que terminar con todo, que era el 5 de marzo. Entonces tuvimos que cambiar la fecha, ¿te acordás del parcial de hoy? Tuvimos que adelantarla. Pero en realidad el parcial de hoy estaba planificado para el 17. ¿Sí? Y acá ves, según esta planificación, el segundo parcial es el 8 del 3. Pero nos dicen que el 4 del 3 tenemos que entregar todo, así que vamos a tener que hacerlo antes. Ustedes no se aflijan. Lo que tienen que hacer ustedes es planificar e ir siguiendo el desarrollo de las clases, porque todo depende de lo que se desenvuelve, digamos, durante las clases, ¿no es cierto? Y ustedes, mientras estén siguiendo nuestro ritmo, el ritmo que vamos llevando en el curso, y anden bien ahí, ustedes estén tranquilos y preocúpense solamente por hacer ejercicio, dominar los temas, hacer preguntas y todo eso. Yo
por lo que veo, viste, el segundo parcial lo vamos a tener que tomar tipo 26, por ahí. Porque después, esta semana del 1 al 5, viste, como que el 1 puede haber un recuperatorio, viste, o algo así, viste, pero ya va a venir muy, muy cargada la cosa. ¿Estamos? Profe, el PowerPoint de hoy, ya lo subió. Digo, ya lo pasó por WhatsApp. No, ¿cómo? El PowerPoint de hoy. No, no lo he subido todavía. Ah, bueno. No, no está subido, ¿sabes? Lo voy a subir ahora apenas termine, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, señores? Bueno, aprovechamos el tiempo para ver si puedo terminar de ver los parciales de ayer y cargar las notas, ¿sí? Así que los dejo acá. Bueno, chao, profe. Bueno, profe, nos vemos. ¿Estamos? Chao, chicos. Hasta mañana, Profe, mañana a las gracias. 6. Profe, hasta mañana. Mañana a las 6, ¿eh? Chao. Profe. Hasta mañana, profe. Chao, hasta mañana.